Bueno, Yo la acabo de poner. Yo la acabo excelente, de poner. gracias. Bueno, te Gracias. agradezco. Pongámosla a grabar. Ok. Bueno, entonces, listos. Permítanme acá hago algo para compartirles esta presentación, que es la base de hoy. Em, em, mm, estos dos acá. Listos. Em, Todos están, yo no sé si había alguno de esta sección que me estaba diciendo que no podía ver. Todos pueden ver el Moodle, están todos con eso ok y me imagino que todos ya están acá en el canal inscritos, ¿no? No hay nadie que esté como pendiente de esas cosas, ¿no? Profe, yo tengo de pronto una duda. Cuando yo reviso el grupo de Moodle dice 2021-1. No sé si sea un error solo de digitación o si estoy en el grupo que es. Ok, no, sí estás en el grupo que es, ese es un error ahí de nombre. Lo que pasa es que uno lo que hace con Moodle es reciclar el espacio. Entonces, yo tengo un espacio ahí que se llama Tecal y dependiendo del grupo, y ese es el espacio que yo tenía el semestre pasado. Yo mucha información la dejo allí y lo que hago es evidentemente mejorarla, cambiarla, en fin, adecuarla. Entonces, y cambiar evidentemente los estudiantes. Entonces, por eso quedó 1.1 y todavía no me lo han actualizado. Creo que inclusive yo lo puedo hacer, sino que realmente no me he metido a hacerlo, pero tranquilos. Ustedes comprueban de qué es el que es, porque si tú te metes ahí, confírmame, la fecha de la primera semana dice agosto 9 al 16, ¿sí es así? Sí, O señor. hago, ok, desde que diga eso está bien y ahí deben estar evidentemente las notas de las dos clases que hemos tenido, ok. Entonces, por ese lado estamos bien, tranquilos. Bueno, chicos, entonces, a ver, nos vamos acá a compartir esta, em, esta pantalla. Ahí están conmigo, ¿cierto? Ustedes ahí ven, ¿lo ven en chiquito o lo ven en grande? Tengo la duda. Profe, pues ahí ya se ve grande la pantalla. O sea, sí, como se dice, como cuando uno le va a presentar en PowerPoint, tal vez. Ok, ok, ok. Bueno, ahí teníamos, yo quiero coger cualquier problema de estos que creo que no deben tener, pues la idea es pararnos un ratico en estos problemas y mirar cómo se hacen de una forma adecuada. O sea, para mí una forma adecuada es, pues como tener en cuenta ese ABC que vimos, ¿cierto? Como esa recomendación de primero hacer esto, segundo hacer esto, y volverlo un hábito, ¿no? Porque eso le enseña a uno mucho a atacar este tipo de, digamos, de análisis. En transferencia de calor y en cualquier, digamos, disciplina realmente. Entonces, podemos mirar cualquiera. De hecho, hay el más sencillo que había de estos, porque yo también quiero como escucharlo a ustedes donde tuvieron inconvenientes antes de que entremos a mirar, a seguir mirando lo mismo, pero vamos a utilizar una técnica adicional que es circuitos térmicos equivalentes. Y eso nos da una herramienta interesante para hacer los análisis un poco más, yo diría, como más automatizados, pero también nos ayuda a agilizar un poco más entendiendo las cosas sin automatizar de forma de no entender, que es digámoslo así, la, diría yo, em, desventaja de cuando uno se pone a tratar de automatizar un proceso, uno deja de pensar en el por qué hace las cosas por el hecho de seguir una regla o una norma, y ahí es cuando si se la ponen diferente, se pierde. Entonces,
A ver, yo me voy a parar en el problemita, estoy buscándolo de la clase anterior, pues todos son de la clase, que los puse la clase anterior, pero simplemente como teniendo al lado y haciendo, como yo les digo, haciendo consciente de que vamos a seguir un procedimiento de análisis. Entonces, permítanme, les comparto más bien esta figurita de acá, listos. A ver, en vez de ese que viene, y ahorita, listos, esto acá, y compartamos, vamos a compartir esta pantalla, y acá vamos a llevar todo. Entonces, lo llevamos acá, listos. Están conmigo ahí en este ejercicio de la ollita esta, ¿cierto? Sí, señor. Profe, a mí me sale en negro la pantalla. Ana, ¿a todos les sale negro o a alguno ya se le apareció el ejercicio? Yo ya veo la pantalla. La pantalla, ¿esa a qué te refieres? ¿Al ejercicio que yo les La estoy... presentación, sí, la La presentación donde presentación, está el ok. ejercicio de la olla. Ya, el que tiene la pantalla negra, de pronto es un tema ahí de conexión ya se le va a aparecer. Bueno, entonces, un poco lo que yo quiero es plantear acá, pero de nuevo, este es un ejercicio muy sencillo, pero quiero utilizarlo como para hacer consciente esa receta que yo les dije a ustedes que deberíamos de seguir, que la tengo acá, tipo la ponemos acá atrás, esta. Entonces, el paso uno es como, uno mira esto y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé si fue con ustedes o con el grupo que tengo después, cuando uno ve esto de buenas a primeras y piensa en un análisis de transferencia de calor, eh, ustedes pensando ya en los mecanismos de transferencia de calor que conocemos, que son tres, ustedes piensan en cuál va a ser el que van a usar ahí. ¿Qué piensan? Sin ir muy en detalle en leer el enunciado. Por Compártanme conducción. por conducción, ¿sí? Y, ok, estás pensando bien. ¿Y por qué no piensan en convección? Pues la razón por la que yo digo conducción directamente es porque yo en el dibujito yo veo que ya me están dando como unas flechitas que están entrando en contacto con lo que sería la olla y me están dando la temperatura como del agua, ¿sí? Entonces, Ajá. entre esos dos puntos, pues sabemos que está ese material del que está hecho la olla, por lo tanto, pues el calor tendría que pasar por ahí. Entonces es un medio físico, es un medio sólido, qué pena. Por lo tanto, pues estaremos pensando en una conducción. Listo. Y tal vez esto puede ser un distractor, ¿no? El hecho de tener agua caliente de arriba, pero simplemente hay agua caliente de arriba por el hecho justamente de que el metal o la olla en su parte de abajo está caliente, pero no pasa nada. Nadie le está preguntando a uno que cuál es la superficie acá en el nivel del agua ni nada. Entonces, perfecto. Pero ese tipo de racionamiento hay que hacerlo consciente porque muchas veces y eso pasa, muchachos, y les digo que pasa porque lo he visto de varios estudiantes, así como ustedes, que tratar de empezar a... Entonces uno dice, ah, no, líquido, listo, esto también tiene que ver algo con conducción y se podrían eventualmente embolatar un poco. Entonces, un poco el contexto clarísimo es, listo, yo tengo acá una fuente de energía, tengo acá un material metálico que tiene un área, porque me están dando un diámetro, esto es simplemente un círculo, y tengo una temperatura conocida arriba. Entonces me dicen, determine la temperatura de abajo. Entonces, eso ya es listo. Entonces, un dibujo representativo de la situación, pues uno pensaría, no, pero yo un dibujo ya lo tengo. Yo pensaría que es bueno
complementar el dibujo y agrandar la zona de interés, porque eso le ayuda a uno, sobre todo cuando uno está entendiendo esta situación, y decir, mire, yo lo que tengo acá es esto. Acá yo tengo una temperatura conocida, que son, yo voy a asumir, muchachos, y eso es parte de lo que dice por acá, asuma y aproxime razonablemente simplificar el problema donde se pueda. Eso es lo que yo voy a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, no, perfecto, ahí me dicen que la superficie interior tiene 105, porque otra hubiera sido si me dicen que el agua está a 105. Entonces, si me dicen que el agua está a 105 y yo no tengo más datos, yo tengo que asumir que esa agua que está a 105 es la misma temperatura de ahí, pero como me dicen que es 105, no tengo ningún problema. Entonces, esto está a 105 grados centígrados. Cambiemos esto, que eso no me gusta escribir tanto en rojo. Bueno, y acá nosotros tenemos un Q punto, ¿cierto? Un Q punto que nos lo están diciendo clarísimo que es 1400 vatios. Acuérdense, las unidades, esto es energía por unidad de tiempo, ¿cierto? O sea, julios por segundo, 1400 vatios. Entonces, ¿qué más conocemos? Sabemos que acá hay un área, ¿cierto? Esa área es, si nosotros vemos esto en perspectiva, pues va a ser todo esto, ¿cierto? Que existe acá también. El resto de las paredes de la olla a mí me interesan 5 para el análisis que estoy haciendo. Esto no me interesa por ahora. Existe, pero no me interesa. Entonces, me interesa es este pedacito y lo otro, ojo, que yo tengo que hacer, sigamos leyendo acá, es, entonces acá podríamos decir, este ya está listo. Dibuje un esquema representativo de la situación, ya está listo. Asume y aproxime razonablemente, buscar simplificar el problema donde se pueda. Entonces, yo ya les dije, ok, si no nos hubieran dicho que esta superficie está a 105 y que el agua estaba a 105, yo seguramente hubiera tenido que asumir que el agua estaba a 105. Pero hay otra cosa, muchachos, que yo tengo que asumir acá para que este problema sea, como dicen ahí, simplificado, para que sea sencillo y yo lo pueda hacer. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Se desprecian los bordes? Sí tiene que ver con eso. Y al despreciar los bordes, sí, porque sinceramente, pues el diámetro 1 pues dice va hasta acá, ¿cierto? Entonces yo voy a trabajar con este material que hay acá. Entonces, de alguna forma, claro, esto está caliente, acá hay metal y metal. Entonces, es por ahí. ¿Qué pasa de aquí a acá si yo hago un análisis? Si yo pensara y pongo una lupa ahí y pienso en la temperatura acá y en la temperatura acá, ¿qué podría yo pensar? ¿Que podría haber alguna diferencia o no? Probablemente sí. Probablemente sí, a ciencia cierta no lo sé. Pero entonces, para que esto que yo digo acá cobre sentido, simplificar el problema donde se pueda, definitivamente sí yo tengo que poner como un derrotero allí y decir, mire, este problema yo lo voy a simplificar y voy a decir que es unidimensional. Eso es lo importante acá. Yo voy a trabajar esto como unidimensional. Entonces, la transferencia de calor va a ser única y exclusivamente en esta dirección vertical. Esa es la que me interesa. Luego, las diferencias de temperatura que yo encuentre en esa dirección son las que me interesan. No me interesa ninguna otra diferencia de temperatura. Si esta es diferente a eso, va a querer decir que por acá seguramente hay un flujo de calor, ¿cierto? Pero ese no me interesa para el análisis que yo voy a hacer, porque yo estoy simplificando. Si yo quisiera hacer todavía, evidentemente, pues mucho más exacto en eso y tuviera un interés sobre eso, seguramente me toca hacer un modelo más complicado. Pero entonces, ojo, ahí yo ya estoy simplificando y digo modelo unidimensional.
Entonces, plantee y aplique las leyes y principios al lugar en su forma matemática más simple. Entonces, la matemática más simple para un sistema unidimensional, pues nosotros fue la que vimos, ¿no? Que decía que el Q punto era igual a ¿qué? Proporcional a una constante que es la constante de transferencia de calor por conducción. ¿Qué más arriba había? A un delta de temperatura, ¿cierto? Sobre una distancia acá, que la C, que es el espesor del material, que era inversamente proporcional, lo vimos. Y había algo más ahí, se me escapa algo, ¿cierto? ¿Qué más? Me falta acá en este modelito. El área, perfectamente, listos. Entonces yo ya sé que este es mi modelo matemático que me da esto. Es más, nosotros lo vimos y yo, si soy puritano matemático acá, tengo que poner valor absoluto porque cuando veamos la ley de Fourier en forma, digámoslo así, elegante, ahí va a haber un signo negativo y ya van a entender por qué. Eso yo les digo, lo entendemos cuando hagamos una aplicación sencilla. Entonces, listos. Yo sé cuál es el material, esto es una característica, sé la geometría, sé esto y sé esto. Lo único que no conozco es el delta T. ¿Por qué? Pues porque el delta T conozco una, pero no la otra. Entonces, de ahí despejo y listo. Lo único que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, que a veces yo veo que ustedes cuando, pues, o no ustedes, los estudiantes en general a veces se complican con esto. Entonces, esta parte ya está acá. Determina las propiedades conocidas de modelos matemáticos o tablas. Entonces hago una lista de todas las propiedades indicando la fuente donde apliquen. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, ese paso 5? ¿Saber qué? El K, tal vez. Y el K a mí me lo dan. O si no me dicen el nombre de un material y yo lo aplico. 237 vatios sobre metro grado Kelvin. Entonces esto es 237 vatio sobre metro grado Kelvin. Y yo ya tengo todo. Entonces lo importante es, y les hago una pregunta, ese delta T, muchachos, si yo soy consecuente con esta dirección que dibujé la flecha de mi transferencia de calor, el delta T, ¿cómo lo expreso? Y este lo voy a poner acá como un T, por decirlo acá, en el fondo. T sub bottom, Pues, o fondo, T sub B. sería como el T exterior menos el T interior, ¿no? Sí, T exterior menos el T interior. ¿Por qué? Porque si yo soy consecuente con esto y yo sé que el Q punto es una potencia que básicamente lo que me da es, y aplico un número positivo, entonces eso quiere decir que TB va a ser mayor que 105, ¿cierto? Porque la energía en forma de calor en conducción fluye de un sitio de mayor a uno de menor temperatura. Acuérdense de lo que pasa si uno lo ve desde el punto de vista microscópico, ¿no? Las particulitas de acá, los átomos de acá, las moléculas de acá le empiezan a repartir esa energía cinética y se juntan un poquito y va propagándose eso y ese es el famoso calor. Entonces, esto hay que pensarlo de esa forma porque muchas veces eh, lo hacen al contrario y terminan equivocándose y terminan finalmente diciendo que TV es menor que 105 y eso es un error grandísimo porque el flujo de calor no va hacia abajo, el flujo de calor va hacia arriba, ¿ok? Entonces, listo, ya el resto, ¿qué es? Después de hacer este análisis, sustituya los valores conocidos. Bueno, sustituyámoslos. Ustedes me ayudan entonces, y hay que ser cuidadosos con qué, con las unidades. Entonces yo tengo que es ¿cuánto? 1400 vatios por un lado, entonces tengo 1400 vatios, es igual
el K, que era 237 vatios sobre metro grado Kelvin, 237 vatios sobre metro grado Kelvin, es el K. ¿Cuánto da el área? El área son 15 centímetros de diámetro, ¿cierto? Entonces esto da punto 15. Soy consecuente con los metros. Por pi al cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Que esa es el área de una circunferencia, ¿cierto? Basado en el diámetro. Pi al cuadrado sobre 4 o pi r al cuadrado. Y lo tengo que dividir entre el delta x. Y el delta x, ¿cuánto era? Eso me dicen que tiene 0.4 0.4 centímetros. centímetros. Exacto, entonces acá son 0.4 por 10 a la menos 2 metros. Esto es menos y esto es metros cuadrados. Yo de una vez les recomiendo, muchachos, que los análisis de transferencia de calor siempre sean muy cuidadosos con las unidades, porque al principio son problemitas muy sencillos con esto, pero en la medida que vayamos un poco adornando la geometría y las fórmulas vayan siendo más largas y vamos a tener que sacar datos de tablas, de nomogramas, inclusive de hacer pequeños, digámoslo así, algoritmos en la calculadora o en un computador para que uno pueda tener un dato numérico. Uno tiene que mirar que las unidades, digámoslo así, se van. Y esto, pues evidentemente acá por un delta t, y este delta t ya sabemos cuánto es. Entonces, pues despejemos, muchachos, y al despejar, acuérdense, si alguien ya sacó cuánto, ayúdenme cuánto es. Acá lo importante es que ustedes pueden decir, ahí me salí de la página, qué pena, grados Kelvin con grados Kelvin. Acá queda el vatio con el vatio, ¿cierto? Mejor dicho, acá esto es una igualdad y acá finalmente todo se tiene que ir al lado y lado, ¿cierto? Yo simplemente estoy acá es despejando TV. ¿Cuánto les da TV, muchachos? Yo por acá creo que tengo el valor. El TV no varía mucho. Da un poquito más de 105. A ver, para los que ya lo habían hecho antes, ¿cuánto da ese TV? Y por acá tengo el dato. Van sacándolo y me avisan ahí, por favor. Profe, me dio 106.33. No sé si está bien. Seguramente está bien. Yo me acuerdo que daba algo muy cerquita, como con un grado y medio de diferencia. Y a ver, yo lo tengo acá, un segundito, miramos. Profe, ahí en el enunciado de los 105 grados son Kelvin, ¿no? Ahí en el Punto. enunciado, los 105 grados son centígrados, ojo. Pero eso es una Entonces, buena pregunta. ¿Afecta o no afecta esa cuenta que yo hago? Porque si no estoy mal, ¿en qué le dan a uno? Sí, son 105 centígrados. Entonces, la K, que es el coeficiente de transferencia de calor por conducción, está por grado Kelvin. Pero mi pregunta, ¿eso afecta o no afecta? ¿Yo puedo así olímpicamente sacarlo así como lo puse o tengo que hacer alguna conversión? En este caso se puede utilizar directamente en centígrados porque estamos hablando de una diferencia de temperaturas. Entonces, como Exactamente. centígrado y Kelvin las diferencias son iguales, entonces se puede hacer. Pero pues sí toca tener cuidado en otros
En otros ejemplos. casos donde hay que dividir, y exactamente, esa es la parte que hay que tener en cuenta y muy bien, listos, perfecto. Entonces, listos. Yo creo que esa es la respuesta. Ahí no nos quedemos ya la parte matemática, digámoslo así, que es algo que tiene uno que estar muy cuidadoso cada uno. A ver si la tenía por acá, creo que no sé, es que esa hojita la perdí, pero bueno, eso es que despejemos ahí y da un poquito más. O sea, lo importante, muchachos, y ahí viene la parte importante de análisis que yo les decía de lo que hay que hacer acá. Entonces voy a anotar, ¿cuánto fue? Ah, me imagino más de uno le dio eso. ¿106 punto qué? ¿El que me dijo? Profe, 106.33 grados centígrados. 103. ¿A alguien más le dio lo mismo, muchachos? Si a dos le dan lo mismo, esa es la respuesta. Ahora les digo, eso ya se vuelve un despeje ahí. Pero entonces, ojo, ¿qué es lo que uno debe hacer acá? Fíjense lo que dice acá. Bueno, vamos, sustituimos los valores conocidos en las ecuaciones y despejamos las incógnitas. En este caso era esa que llamamos TV. Revise cuál debe ser entre las unidades de cada variable y emplee solo el número de cifras significativas razonables de acuerdo a los datos que tiene. Bueno, listo. Ahí hablar más de una cifra decimal no tiene sentido. Entonces esto lo hicimos. Y ojo, esto es muy importante. Verifique que los resultados tengan sentido, tanto dimensional como en orden de magnitud. Si no es así, pregúntese qué hice mal y vuelva atrás, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, ok, cuando yo despejo cuando yo hago acá TV menos 105 y lo sustituyo por delta B y despejo TV, esa ecuación evidentemente me da el otro lado que tiene que ser en grados centígrados, esto está acá, y bueno, me da un número. Entonces, el hecho de que me dé positivo, perdón, el hecho de que me dé mayor que 105, donde yo asumí que esto era así, evidentemente me está diciendo que las cosas están bien hechas. Si me hubiera dado un valor menor que 105, algo hice mal, o la convención de signos o algo. Claro, muchachos, este es un problemita muy sencillo, pero quería yo mirar como el paso a paso, porque ese es el paso a paso que vamos a ver en cualquier problema que apliquemos. ¿Ok? Los otros son un poquito, no más difíciles, pero tienen uno que hacer un poquito más. Si quieren los miramos. Entonces, ¿de este quedó alguna duda o no? Bueno, no veo ahí manos alzadas. Hola, y entre otras cosas, veo que el lunes festivo se lo tomaron todos. Yo les había dicho a ustedes que los lunes normalmente nos toca laborar porque se nos complica la semana, pero bueno, entiendo que por obvios motivos, si no pueden, pues queda digámoslo así, la película. Lo único que ustedes se pierden es justamente este interactuar que a mí se me hace muy interesante, que sobre todo, pues para mí saber que están entendiendo algo y para ustedes mismos poder expresar dónde están sus lagunas, dónde están los problemas que pueden ver. Entonces, del otro que sigue, que es este que tengo acá. Está este. Hagamos, bueno, en orden. Hagamos este. Pensemos en este problemita. Y de nuevo nos hacemos la pregunta, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos un tubo, ¿cierto? Tenemos un vapor supercalentado que atraviesa ese tubo, nos dan una geometría, nos dicen que hay aire por fuera a 20 grados, nos dan una temperatura de la superficie externa del tubo, una longitud del tubo y una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí?
Este es un poquito más de pensar, pero no es tan complejo. Entonces, contextualicemos. ¿Qué nos preguntan a nosotros? El coeficiente de transferencia por convección. Exactamente. Entonces, si yo ya sé para dónde voy, pues definitivamente ahí hay un H. Y si hay un H metido es porque definitivamente eh, yo tengo que tener un análisis por algún lado de convección, ¿cierto? Acuérdense que entre los preliminares que nosotros vimos, cuando nosotros teníamos transporte de material, hacíamos, y en este caso en un tubo hacíamos como un análisis acá, eh, de un pequeño volumen de control, donde tenemos una temperatura de entrada y una temperatura de salida, ¿cierto? Y acá me dicen la temperatura de entrada menos la temperatura de salida son 30 grados de diferencia. O sea, yo perdí 30 grados. Si yo pierdo 30 grados de aquí a acá, es porque yo le estoy cediendo calor a alguien. Seguramente yo, cuando hablo de esta sustancia, que es en este caso vapor supercalentado, se lo voy a transmitir ¿a quién? A la única parte del sistema que yo se la puedo transmitir es al tubo, ¿cierto? Entonces por acá tiene que haber un Q punto, ¿cierto? Y ese Q punto seguramente ya analizamos cómo puede ser. Entonces, ¿qué más nos dice? Tenemos 10 metros acá. Nos dan el M punto. Fuera de eso tenemos el diámetro del tubo. ¿Y ese es un diámetro qué? ¿Externo o interno? Externo, profe. Externo. Entonces, eso me da a mí a pensar de que hay algo acá que voy a analizar, que es una transferencia de calor por convección entre la parte, si yo pienso un poquito más fino, yo sé que este tubo tiene un espesor, que de hecho es parte de lo que no voy a preocuparme porque yo no tengo esa información acá, pero eh, este señor está acá a 20 grados centígrados y el O sea, diámetro esa es la temperatura del medio, ¿sí, profe? Aire a 20 grados es centígrados, la ¿sí? temperatura del medio, exactamente. Ahí nos dicen, temperatura Ok. del medio es a 20 grados. Está metido, imagínense que ese es un tubo de una planta, un power plant es una planta, digamos, generadora de energía. A partir podría ser de vapor supercalentado utilizando turbinas. Entonces, la temperatura externa de la planta es 20 grados. Eso es. Y, y fuera de eso, esto tiene una temperatura uniforme de acá, de la temperatura de la superficie de 100 grados. Y fuera de eso, sé el calor específico del vapor, que son, pongámoslo acá, S para el steam, y son 2190 julios por cada kilogramo grado Kelvin. Entonces, este es un problemita interesante porque va más allá de un análisis
sencillo de utilizar la ley de enfriamiento de Newton. También hay que pensar un poco en un balance de energía, ¿cierto? Pero ustedes se acuerdan de que ese balance de energía ya lo planteamos. Lo planteamos estoy trayendo acá a colación creo que era en esta misma, mírenlo, por acá estaba, acá. Hacemos un volumen de control y decimos que ese flujo de calor, ¿cierto? Es igual a un m punto por un delta H. O sea que es un m punto por un C sub P por un delta T. ¿Cierto? Y ese calor debe ser a la postre el mismo calor, el mismo flujo de energía que ¿qué? Entonces acuérdense, m punto por C sub P por delta T. Ese debería ser el mismo. Profe, ahí yo tengo una duda. Ajá. Listo, nosotros tenemos la información de que hay entre comillas, la fuente que está dando el calor es el vapor de agua que está El pasando por vapor supercalentado, el así tubo. es. Es el que está cediendo el calor. Pero Ajá. pues luego hay un pedacito de tubo y luego está el aire. Resulta Ajá. que Se cayó el internet. ¿Aún me escuchan? Sí, sí, yo escucho, tranquilo. Listo. Resulta que en teoría, si nosotros nos ponemos a pensar, pues ahí tenemos una situación parecida al ejercicio anterior en la que va a haber un poquito de conducción entre la pared interna del tubo, la pared externa del tubo, y luego sí va a haber la convección con el aire alrededor del tubo. Ajá. Pero Sí. como en ese momento, en el ejercicio realmente no nos están dando información, por ejemplo, del grosor del tubo, y pues uno se esperaría que ese grosor es mucho más pequeño que los 10 metros de longitud que estamos analizando. Una de las aproximaciones que se hace es que el componente de conducción es muy pequeño y por lo tanto se desprecia. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es una buena pregunta. Y es, acá, este Q punto que veíamos que sale del análisis de este volumen de control, que es el M punto por C sub P por delta T, ¿cierto? Porque fíjense que acá estamos perdiendo 30 grados. Yo el M punto lo conozco. Yo sé que tenemos 0.3 kilogramos por segundo. Entonces, este señor se va a enfriar y vamos a asumir única y exclusivamente transferencia de calor en la dirección radial. Y ese Q punto, si uno se pone a pensar acá en la pared del tubo, evidentemente tiene que traspasar el tubo. Y vamos a entender más adelante que lo que se desprecia acá es la resistencia que genera ese espesor, la resistencia al paso de la energía por conducción, porque es muy delgadito. O sea que este mismo Q punto que está saliendo por acá es el mismo Q punto que va a salir por acá a nivel de convección. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que después sacar el H que ya lo sacamos. Entonces no sé si me dice explicar. O sea, la conducción acá, o sea, sí va a haber una conducción a través de un material que es el espesor del tubo. De hecho, por ahí va a pasar energía. Solamente que eh, el espesor es tan delgado, y esa es la asunción que yo hago, porque yo no tengo espesor, que la resistencia al paso de la energía va a ser nula. O sea, si acá tenemos, por ejemplo, si nos diera 100 vatios, por decirlo acá, acá esos 100 vatios son los mismos.
¿ok? Y van a salir todos acá, que eso en la realidad no es cierto, porque cualquier material, por delgado que sea, genera una resistencia, ¿ok? Entonces, la asunción realmente son dos asunciones. Una, flujo radial de calor, ¿cierto? Si uno piensa en su tubo visto desde acá, de frente, pues el flujo de calor va a ser así, ¿cierto? Y visto, digamos, de lado así, va a ser totalmente hacia arriba o hacia abajo. Pero de nuevo, acá, porque el espesor de esto es prácticamente nulo, la resistencia, y lo vamos a ver ahorita cuando planteemos las resistencias equivalentes térmicas, cuando esto es muy chiquito, esa resistencia, eso va en el numerador, cuando uno calcula resistencias térmicas. Si el delta X es muy chiquito, la resistencia es cero, y si la resistencia es cero, el Q punto no pierde absolutamente, digamos, nada, por decirlo así. Por eso es que se habla de resistencias térmicas, porque uno hace la analogía con resistencias eléctricas y el amperaje resulta el mismo. De pronto ahí me adelanté y los puedo confundir, pero no sé si fui claro con qué es lo que uno asume ahí. ¿Quién era el que estaba? A ver, ¿cierto? Ricardo, Daniel, ¿cierto? Sí, Daniel era el que profe. me estaba preguntando. Sí, señor. ¿Listos? Es justamente por eso, porque en ningún momento nos están dando el espesor, lo asumimos como que es muy pequeño Exactamente. y Exactamente, es por eso. Porque no nos lo están dando, entonces lo asumo muy pequeño y yo no tengo en cuenta, digámoslo así, entre comillas, para nada ese material intermedio ahí. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Yo tengo que hacer básicamente ahí un balance energético. Entonces, por un lado, mirar cuánto estoy yo eh, generando de calor que sale por las paredes del tubo por efecto de este delta de temperatura, y eso lo puedo calcular con m punto por C sub P por delta T. Entonces calculémoslo. Entonces, ¿cuánto da? Ayúdenme con eso ahí. 0.3 kilos por segundo, m punto por el C sub P, que es 2190 julios por kilogramo grado Kelvin, 2190 julios sobre kilogramo grado Kelvin por el delta T, que son 30. 30 grados, ojo, y acá lo mismo que la vez pasada, la pregunta que hacían, que si yo cuando pongo acá grados centígrados puedo hacer esto, sí, porque básicamente acá puedo estar diciendo que esto puede ser o por centígrados o por Kelvin. Eh, Listo, acá no estoy ni multiplicando ni dividiendo. Básicamente esto sale de una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Y esto va a hacer que kilogramos y kilogramos, entonces esto da vatios. ¿Cuántos vatios dan eso? 0.3 por 2190 por 30. ¿Qué da ese Profe, número? a mí me dio 19.710. Sí, lo que da, a ver, yo tengo acá una calculadora, 0.3 por 2190 por 30. Entonces 19.710. ¿Qué? Vatios, ¿cierto? Julios por segundo, julios por segundo. 19.710. Entonces, esos 19.710 vatios, muchachos, tienen que salir como sea por toda esta área, o sea, toda esta superficie y este largo. Por eso es que le dan uno al largo. Entonces, del otro lado, lo que yo voy a decir es que ese mismo Q punto, por efecto de la convección, va a ser igual a un H que desconozco por un área que conozco por un delta T que conozco o desconozco. ¿Este lo conozco o no? se conoce. Claro, ¿cuál es?
La diferencia entre los 100 grados de la superficie exterior con respecto a los 20 grados del ambiente. Exactamente, ojo, eso no tiene nada que ver con estas temperaturas, también, entre 100 y 20. Entonces, listo. Entonces yo tengo acá H, ya lo puedo despejar. Yo sé que es Qué pena, 19. profe. El delta, esos delta T no tienen como unos elevados al cuadrado, si mal no recuerdo. No, 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 no. Acuérdate que la única ecuación de elevado tiene que ver con, y no es al cuadrado, sino a la cuarta, con la ley de Stefan Boltzmann, cuando uno habla de radiación, ¿ok? Tanto convección como conducción son lineales. Acá no hay ninguna potencia, excepto que uno. Entonces, H es esto dividido entre A. Entonces, ¿A qué es? Ustedes dicen es pi por el diámetro y por la longitud. El diámetro, ¿cuánto era? 5 centímetros diámetro, ¿cierto? Que uno lo asume que es el externo necesariamente. Entonces 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 metros y acá por 10 metros. Y por el delta T que son 80 grados, perdón, el delta T va dividiendo, muchachos, ¿cierto? Sí, el delta T va dividiendo. Yo lo estoy despejando de acá. Claro, y acá es H, A es acá y delta T es abajo y el Q queda arriba. Entonces, ¿eso cuánto da? ¿Cuánto les da? 19.710 dividido entre, abajo queda pi por 5 exponente a la menos 2 por 10 por 80. ¿Alguien le dio algo? ¿Les da parecido a esto? 156.84 me da a mí. ¿Qué? Vatio sobre metro cuadrado, este metro y este metro, grado centígrado. Que son las unidades de H, están bien. Y pues esto no es un H que no sea llevado a los cabellos. Para determinar a veces que estas tengan sentido no es más difícil, pero pues un H para estas condiciones de alrededor de ciento y pico y eso, ya después de que uno más o menos ha molido con estos números, uno dice, no, eso tiene sentido. Entonces no hay nada raro ahí. Entonces, listo, cumplimos otra vez. De nuevo inconscientemente todo esto. Al final nos estamos preguntando, ¿tiene o no tiene, digámoslo así, sentido? Entonces, ¿queda entendido este problema, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, digamos, en el primer punto era para hallar o sea, digamos, la energía que estaba transmitiéndose al medio, ¿sí? Es la energía que está Vale. perdiendo el vapor saturado por efecto de transportarse por el tubo. Exactamente, acuérdense que ese que calculamos acá, eh, sabemos que viene de un análisis termodinámico de un volumen de control, que digamos, ahí la transferencia de calor nos ayudamos un poquito de la parte de termodinámica que conocimos y por eso también revisamos algunos de esos conceptos inicialmente, y es un M punto por un C sub P por delta T, ¿cierto? Pero sí, viene de ahí. Ok, ¿Sí? entonces sería la pérdida de energía, sí, que pasa por esos 10 metros de tubería, ¿sí, profe? Sí, claro. Y esa pérdida de energía es la que tiene que evacuar afuera del tubo, necesariamente. ¿Por qué? Por continuidad. Acá este señor no tiene por qué estar almacenando energía. Sigue derecho, y menos aún. No hay ninguna pérdida porque es tan delgado el tubo que, listo. Sigue derecho que los 19.000 y pico vatios.
O sea, esos 19.000 son los que van pues, como al medio donde está el aire, ¿sí? Que son los que están a los Claro, 20 grados centígrados. claro, porque Ah, fíjate, listo. eso fue lo que hicimos. Q de convección, decimos que es HA por delta T. Y ese Q de convección, ¿yo qué lo pongo? Como 19.710. ¿Y cuál es el delta Ah, T? ok. O sea, Los es 30 como, grados, o sea, que es son como 100 menos 20. o sea, básicamente es como la pérdida de la tubería, pero pues en sí es como la transferencia que hubo el tubo al medio, ¿sí? Al medio del aire. Claro, claro, ¿Sí? definitivamente. Uno piensa en términos de flujo energético y dice, pues acá el vapor supercalentado en 10 metros se enfría un poco, se enfría a 30 grados y esa energía acuérdense que la energía por la segunda ley de la termodinámica o la primera ley de la termodinámica ni se crea ni se destruye, se conserva. Entonces tiene que irse a algún lado. ¿A dónde se fue? Pues fue la que se salió por acá, por las paredes del tubo. No hay de otra. Y entonces este H que yo calculo acá tiene que ser consecuente para que esa cantidad de igual, ¿ok? Eso fue lo que hicimos. Listo. Ok, bueno, entonces yo creo que con esos dos ejemplos, y este no lo voy a hacer porque quiero empezar a hablar de los circuitos térmicos. Si no lo han hecho, muchachos, espero que lo hagan a conciencia, pero así, un poco preguntando las cosas. Ojo que si estos son problemas que nosotros sacamos de un texto, ustedes son muy hábiles para coger los solucionarios. No se hagan ese daño. No se pongan, sobre todo cuando yo pongo unos problemas de tarea por ustedes entregar, vayan y copien y fusilen, porque eso no tiene ningún sentido. Ustedes traten de hacer el problema, traten de mirarlo por un lado, por el otro, saquen una respuesta. Ya al final, si tienen dudas, eso, bueno, pues claro, para eso están también los solucionados, sobre todo cuando uno estudia y quiere saber si lo que hizo bien o espérese a que en clase pregunte al profesor, en fin, pero no hagan el daño de sin pensar irse al solucionado directamente porque no aprenden absolutamente nada y se vuelven perezosos mentalmente. Se los digo por experiencia, yo he visto mucha gente, es más, seguramente a mí me pasó cuando yo era estudiante también. Uno decía, uy, no, esos problemas no. Entonces lo ve uno y dice, no, yo no tengo ni idea qué es esa vaina. Venga, que ahí está solucionado y como eso es que hay que entregarlo, pero se hacen un daño porque cuando se enfrenten a un examen, a un quiz donde no hay solucionario, entonces cualquier problema diferente es chino para ustedes. Entonces, pilas con eso. Bueno, entonces vamos con este de acá. Permítanme. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Creo que me perdió el de hoy. ¿Qué se hizo? Pero me organizo acá. Esto lo podemos cerrar. Listo. Esto, acá. Entonces pasemos este acá. Bueno. Entonces, vámonos con lo siguiente, muchachos. Entonces, están conmigo en la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Acuérdense que acá vamos en nuestros análisis, vamos a ir de lo sencillo a un poco menos sencillo. Yo no les voy a decir complicado porque realmente espero que no sea complicado. Simplemente la geometría va a ir cambiando o vamos a considerar más cosas y ahí la parte de análisis vamos a tener que ser más cuidadosos y la parte de computación o la parte de cálculo, de modelaje puede ser un poquito más compleja, pero no vamos a pensar que es difícil, es de más cuidado. Pero los principios son exactamente los mismos. Entonces, pensemos primero en transferencia de calor estable. Entonces, ese es lo más sencillo posible. ¿Qué es régimen estacionario, muchachos? Régimen estacionario es que las temperaturas van a permanecer constantes con el tiempo. Entonces, vamos a hacer un poco de análisis
Y eso lo vamos a hacer durante este primer periodo solamente estacionario. Ya cuando empecemos a mirar análisis transiente es cuando pasamos del parcial primero. Entonces, por ahora concentrémonos en que y pensemos que las temperaturas que vamos a ver en nuestros sistemas van a estar estables con el tiempo. Y vámonos con la geometría más sencilla, conducción en paredes planas. Entonces, para hacer eso, es donde vamos a introducir un concepto que es el concepto de resistencia térmica, el cual nos permite hacer una analogía con circuitos eléctricos, que es bastante intuitiva y bastante útil, y ya no a ver por qué. Entonces, si uno piensa en una analogía, ustedes se acuerdan, ustedes han visto la ley de Ohm, para ustedes no es chino, ¿cierto? Si yo les pregunto qué es la ley de Ohm, la vieron en física y se acuerdan qué es, ¿no? ¿Alguien me quiere acordar de qué es la ley de Ohm y cómo se expresaba matemáticamente en términos de variables? Pues la ley de Ohm Sí, establece la relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. exacto, listo. ¿Y esa relación cómo la escribías? Si te acuerdas de la fórmula. Es que no me acuerdo de la fórmula. Bueno, yo me la aprendí de esta forma y les comparto lo que yo me aprendí en su momento. Yo decía VIR. Entonces era la forma para mí más fácil. VIR era V pequeña y R. Entonces V es igual a IR. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, si yo pienso en un circuito eléctrico donde la relación, como Daniel dice, entre el voltaje o la diferencia de potencial, el amperaje y la resistencia es esa, entonces de alguna forma vamos a hacer una analogía con la parte térmica. Entonces, si uno hace una analogía, entonces uno piensa, bueno, la resistencia térmica que yo tengo de un cuerpo, porque acuérdense que un cuerpo resiste al paso de la transferencia de calor. Es tan sencillo como si ustedes tienen un tinto caliente que está, qué sé yo, lo calientan a 70 grados, pero hay una taza, aunque que es medio refractaria, que es buena conductora de calor, pero va a evitar que usted se queme, ¿cierto? Entonces, resiste a hay una resistencia allí térmica. Entonces, esa resistencia térmica vamos a decir que es análoga a la resistencia eléctrica. Vamos a decir que una diferencia de temperatura es análoga a una diferencia de voltaje. Y vamos a decir que un flujo de calor es análogo a un amperaje. Entonces, vamos a pensar en el concepto de resistencia térmica aplicado a problemas no solamente de convención, de conducción, sino de convección y de radiación. Entonces, para los tres mecanismos, y lo vamos a ver acá. Entonces, vamos a verlo en el siguiente modelito. Imagínense ustedes ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Nosotros arrancamos a las 4, yo dije que 15 minuticos nos dábamos un poquito más listos. Entonces, lo que pasa es que yo tengo un quiz con unos muchachos que mientras lo hacen, nosotros podemos arrancar esos 15 minutos, los de laboratorio. Inclusive algunos de ustedes, no sé si le toca conmigo, pero hay un quiz por ahí metido en Moodle. Bueno, entonces, tenemos 20 grados al lado izquierdo. Imagínense una pared, un material, del material que ustedes quieran. Fíjense que acá estoy poniendo un eje coordenado cartesiano y yo estoy diciendo que la dirección de las X van en la dirección de ¿qué? De un flujo de calor que yo voy a asumir que va en ese sentido, porque yo estoy asumiendo que es un caso unidimensional. Entonces, otra de las asunciones y de lo sencillo que vamos a trabajar al principio es que vamos a trabajar con flujos unidimensionales. En la realidad eso no es así, pero son asunciones muy útiles porque son bastante aproximadas a la realidad cuando uno hace pues cierto tipo de análisis. Entonces, si yo tengo 20 grados al lado izquierdo y 3 grados al lado derecho, pues es apenas obvio que la energía fluye del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿cierto? Y yo podría esperar una temperatura intermedia entre los dos puntos de algo entre 20 y 3, que en este caso se pone en 11 como la información. Ahora, para saber si eso es cierto o no, pues tendría yo que seguramente saber el K del material y hacer
digamos, unas cuentas allí, pero por ahora, digamos, esa es la información que yo tengo. Pero ¿qué vamos a sacar de acá? Lo que yo tengo que pensar es en que el flujo de energía como transferencia de calor que entra a la pared menos el flujo de energía que sale de la pared es igual a lo que cambia dentro de la pared, ¿cierto? Como energía. Entonces, si yo lo expreso, digamos, con las variables que yo ya he utilizado, perdón que vi una hormiga y la voy a matar porque esto nos pica después. Ya. La había visto varias veces y estaba como grande. Entonces, me da vaina que después lo pica uno. Entonces, Q interna menos Q externa, de la que sale acá, es igual al D de energía por unidad de tiempo, porque esto es un fenómeno que está pasando en el tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos, y ojo, fíjense, acá sí ya estamos poniendo un signo negativo que hasta ahora no lo habíamos visto y que esta ya es una forma más profesional, digámoslo así, más científica de poner la ley de conducción de Fourier en forma diferencial en el caso unidimensional. Entonces, ¿por qué hay un signo negativo aquí? Porque fíjense que si yo tengo acá, y por eso es que estamos poniendo acá un eje cartesiano, X, entonces yo podría tener acá una función t en función de X que es una línea recta si yo asumo seguramente que el comportamiento es lineal, ¿cierto? Que normalmente es lineal porque esta ecuación me da un comportamiento lineal para un material homogéneo que tiene un K que no varía, digámoslo así, cuando yo me estoy moviendo, sino es un material homogéneo. Entonces, esta pendiente es negativa. Entonces, como esta pendiente es negativa, esto es dt de x. Si dt de x es negativo, acá tengo que poner un menos para que menos por menos de más y este flujo sea positivo. ¿Sí lo ven? Por eso es que se explica por qué en la ecuación hay un menos acá en la ecuación real. Yo al principio les dije, bueno, piensen en un valor absoluto y asuman hacia dónde va el flujo de corriente, eso, pero en esencia la ecuación es con un signo negativo y lo que pasa es que esta pendiente es negativa y menos por menos da más. Entonces, eso lo que asegura es que el flujo de calor sea positivo. Entonces, si nosotros cogemos y pensamos en ese flujo de calor, integrarlo a lo largo de la ruta de X, ¿qué sería? Sería pensando en esta ecuación, fíjese que yo tengo acá, yo tengo este Q punto, entonces acá este de X lo pasé acá, esto es consecuencia de esto. Esto es un pequeño cálculo, diría yo, de diferencial, pero sencillo, como una ecuación diferencial muy sencilla. Paso este de x allá, integro ambos lados y acá me queda la integral de k por dt, ¿cierto? Por dt, y como es la integral de dt, pues tengo que integrar entre dos temperaturas. ¿Cuáles? T1 y T2, y acá la integral entre ¿qué? Entre 0 y L, que es la longitud de la pared. Entonces, esto me va a llevar a mí ¿a qué? A que el Q punto de conducción, porque yo estoy mirando dentro del material, es igual. Normalmente, muchachos, estos, ni el área ni la conductividad térmica dependen de la temperatura. Esto es una constante. Entonces yo sale la constante y la integral de dt entre T1 y T2 pues es T1 menos T2, ¿cierto? Y este L que hay acá pues es lo mismo. Este Q punto es una cantidad constante porque estamos asumiendo estado estacionario, entonces este Q punto sería constante y acá cuando hago la integral yo saco este acá de la integral y integro entre 0 y L de X que me da L y lo paso a dividir. Entonces acá yo ya tengo una expresión que no es más que la expresión que ya conocemos. Fíjense que es exactamente lo mismo, sino es una forma elegante de derivarla de acá. Esto es lo que ya estábamos trabajando. Pero entonces,
ahí es donde metemos el concepto de resistencia térmica. Entonces, esta ecuacioncita que tenemos acá, fíjense que la cambié un poquito porque, ¿qué estoy haciendo? Acuérdense las analogías que dijimos. Q es intensidad de corriente. Delta T es diferencia de potencial. Y el resto debería ser algo que hace la resistencia térmica. Entonces, por eso es que dejo Q, delta T, y acá pongo R de la pared. Ese R quiere decir resistencia de la pared. Entonces, si comparo esta ecuación con la que yo puse acá, pues yo defino definitivamente que R de la pared es L sobre K, porque es lo que me sobra acá, ¿cierto? Es este L y este K que pasa acá. Y eso, muchachos, es la esencia del concepto de resistencia térmica. Entonces, reordenando de la ley de Ohm, entonces acuérdense que B es igual a IR, yo puedo decir que I es igual a B sobre R, o diferencia de potencial sobre R, y haciéndolo térmicamente, e inclusive a nivel, cuando uno hace este tipo de análisis, yo les recomiendo, como lo vamos, como se los voy a enseñar, hagan el circuito térmico. Entonces, ¿cuál es el circuito térmico? El circuito térmico es pensar que hay un punto de potencial T1, que es la pared del lado izquierdo, hay otro punto de temperatura T2, pared del lado derecho, y en medio de los dos hay una resistencia. Hay una resistencia térmica que vale ¿qué? Esta resistencia vale L sobre K, que depende del largo. En este caso, el largo va a ser el espesor de la pared, el área de la pared y el material, ¿cierto? ¿Y Q qué es, muchachos? Q es el flujo de calor o el flujo de energía en forma de calor que atraviesa ese circuito. Y si uno piensa, pues la analogía eléctrica, pues es dos puntos de diferencia de potencial 1V, 1V2, una resistencia equivalente, y este I que es V1 menos 2 sobre la resistencia equivalente. En este caso, la resistencia equivalente sí es RE, tal como uno la conoce en los circuitos, porque pues no hay nada térmico que uno pueda decir que, mire, es L sobre K, no, acá es simplemente RE. Pero a nosotros lo que nos interesa finalmente es esto, porque esto es simplemente para definir la analogía, ¿ok? Entonces, ese quedó entendido porque ahorita lo vemos a ver para el caso de convección. Vamos a definir estas tres formulitas para los tres casos. Entonces ya miremos el caso de conducción. Ahorita nos vamos para el caso de convección, ¿ok? Hasta ahí todo ok. Bueno, sigamos. Denme un segundito, traigo un traguito de agua. Bueno, estamos ahí, ¿cierto, muchachos? A ver, denme señales de vida, sí, por lo menos los veo. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Atentos o no? Sí, señor. Ok, Sí, bueno. profe, aquí estamos. Entonces, para el caso de convección, muchachos, primero nosotros sabemos que la ley de enfriamiento de Newton es esta, ¿cierto? Entonces, el Q punto de convección es un H por un área superficial
por un TS de una superficie axial menos T infinito, que es la temperatura del fluido. Entonces, si nosotros expresamos eso en términos pensando de nuevo en nuestra analogía, entonces decimos, bueno, el flujo de calor es igual a un diferencial de temperaturas sobre una resistencia. Pero en este caso es una resistencia de convección. Y en este caso, para que esta y esta ecuación puedan, digámoslo así, esto satisfaga esta ecuación que hay que hacer, necesariamente hay que definir R de convención como 1 sobre AHAS. ¿Sí lo ven, cierto? Es sencillo, es el mismo caso que hicimos con el otro, simplemente estamos partiendo de lo que ya conocemos, de los principios más sencillos, y estamos definiendo las resistencias. Ahora, cuando ustedes piensan en eso y lo están analizando en un problema, normalmente cuando uno hace el esquemita, uno dice, bueno, acá está la pared, acá está la temperatura de la superficie, acá hay una temperatura en infinito. Entonces, entre este y este, ¿qué va a haber? Pues una resistencia térmica por conducción, que es 1 sobre HAS, ¿cierto? Entonces, normalmente, y lo vamos a ver ahorita en los ejercicios que miramos, acá por continuidad, el flujo de energía que viene por conducción se convierte en el flujo de energía que pasa a ser por conducción. Entonces, los circuitos ya no son de una sola resistencia, sino empiezan a ser de 2, de 3. Ahorita vamos a mirar algún material multicapa. Entonces, este concepto se hace muy útil. Y el mecanismo de radiación, que es un poquitín de más cuidado algebraicamente. Profe, qué pena. ¿Puedo Sí. poner la anterior diapositiva? Cuenta, pregunta. ¿Por qué el Q punto va hacia la derecha, profe? ¿No iría hacia la izquierda? Bueno, eso es una buena pregunta. Ahí va hacia la derecha porque aunque ninguna parte, digamos, lo diga explícitamente, pero uno lo interpreta acá cuando este punto de TS está mayor que T infinito. Si acá el nivel horizontal marcara, digámoslo así, el nivel de temperatura, eso es lo que está diciendo y es lo que pasa normalmente. En una pared que se está enfriando, la temperatura externa, ya sea del aire, lo que sea, es menor. Pues en este caso, vuelvo y digo, no es explícito, pero es una buena pregunta. Entonces, listo, ok, acá esta información detrás de esto está, es que TS es mayor que T infinito. Y cuando TS es mayor que T infinito, evidentemente el flujo va hacia la derecha. ¿Listos? Si no, sería al contrario. Tú tienes razón. Si este T infinito fuera mayor que el TS, la pared no se está enfriando, se está calentando, ¿cierto? Que podría ser, por ejemplo, este es el caso típico de por ejemplo, una estación de invierno, en una casa donde las paredes están más calientes que el aire que está externo, pero sería al revés cuando las paredes se calientan porque el aire de afuera está más caliente. ¿Listos? ¿Claro? Sí, sí, profe, la entendí. Bueno, entonces para el mecanismo de la radiación, ojo muchachos, y acá les digo que hay que tener un poquito más de cuidado y es un truquito algebraico que se utiliza. Entonces, de radiación, acuérdense que nosotros conocemos una ecuación que deriva de la ecuación de Stefan Boltzmann. ¿Se acuerdan que esto es emisividad, la constante de Stefan Boltzmann, el área superficial, la temperatura superficial del cuerpo emisor y esa temperatura a los alrededores que nosotros dijimos que existían lejos del cuerpo? Y que es necesario utilizar. Ahora, estas temperaturas, recuerden que siempre que uno está hablando de análisis de radiación, están en temperatura absoluta, no en centígrados. O sea, ustedes trabajan acá o Rankine o Kelvin, dependiendo si están en sistema Rankine inglés, Kelvin sistema internacional. Entonces, esa es la ley de Stefan Boltzmann. Y, ojo, yo quisiera que eso se volviera de esta forma, con un H de radiación.
Fíjense que acá dentro de la terminología que se utiliza en transferencia de calor, no se utiliza otra diferente, porque H normalmente uno la utiliza es para convección, pero acá se le pone H subradiación. Entonces no se van a confundir de que esto tiene que ver con convección, sino ya es radiación, pero es la H y así la designa la gran mayoría de los textos y así la vamos a trabajar para no alejarnos de esa misma convención. Entonces, por un área superficial, por un TS menos T de los alrededores, señor. Ese T, o sea, este S que es de la superficie, menos Sí. T a la 4 de que es la última TS. Surroundings es alrededores. ¿Se acuerdan de Ah, ese ok. esquemita que yo les dibujé, que lejos del cuerpo hay una temperatura ya lejos que es bajita, que hay que utilizar? Esa normalmente se la dan a uno o uno la asume. Ya cuando hagamos los ejercicios vamos a ver. Pero normalmente es una temperatura lejos del cuerpo que emite y muchas veces podría ser, si estamos metidos, por ejemplo, dentro de un edificio, es la temperatura de la pared que está lejos de la tubería, por decir algo. No necesariamente la temperatura allá arriba de la estratosfera, pero si es algo que está a las afueras, digamos, del medio, que no hay un edificio metido, sí puede ser una temperatura bien arriba del aire ya cuando está muy frío. Vuelvo y les digo que esto normalmente uno lo asume, pero o normalmente se lo dan a uno. Pero bueno, entonces volviendo acá al cuento, nosotros queremos de que eso se vuelva H radiación por AS por una diferencia de temperaturas lineal. La quiero expresar así, ¿para qué? Para poder hacer una analogía utilizando finalmente un modelo lineal, porque el modelo de un circuito eléctrico es lineal. Entonces yo voy a tratar de deshacerme de alguna forma de estas potencias. ¿Y cómo los hago? Entonces, fíjense que por ahora, si yo hago eso, entonces yo puedo decir TS menos T de los alrededores sobre una resistencia de radiación. Y esa resistencia de radiación, ¿cómo la hallo? Entonces, ojo, esa resistencia de radiación tiene que ser 1 sobre H radiación a S, pero H radiación no sé qué es. Entonces, para que esto sea solidario con esta ecuación, ¿qué voy a hacer? Miren que esa H de radiación, si yo la despejo de esta ecuación, esto es Q de radiación, tengo que ponerla Q de radiación arriba sobre AS TS menos T de los alrededores. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Eso tiene que ser igual, si me pongo a mirar arriba, a esto mismo, E sigma AS por T. Pero ojo, ¿qué hice acá? Ahí es el truquito matemático. Nosotros lo que hacemos ahí, si ustedes se acuerdan de diferencia de A al cuadrado menos B al cuadrado, A menos B por A más B, ¿se acuerdan de eso? Entonces utilicen eso y acá A al cuadrado sería T al cuadrado. A sería, a ver, lo escribo para que ustedes no piensen que eso es magia. Entonces, es simplemente un truquito ahí matemático que se utiliza. Entonces, acuérdense que A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a menos B por A más B. ¿Se acuerdan? Háganlo y verá A al cuadrado menos AB más AB menos B al cuadrado. Entonces da esto. Entonces yo hago A T sub S al cuadrado y B lo hago T sur o los alrededores al cuadrado. Y utilizo eso para llegar a esta conclusión. Esos son dos rengloncitos ahí adicionales que ustedes pueden comprobar, que es más álgebra que otra cosa, pero la esencia de esto es que ustedes pueden expresar ese H de radiación de esta forma. Porque fíjense que
si utilizo eso y tengo en cuenta esto, matemáticamente lo puedo reescribir de esta forma. ¿Y eso qué ventaja me da? Me da la ventaja que si este H radiación está en términos de esto, yo puedo expresarlo como una resistencia térmica de esta forma que la expresé acá, una resistencia de radiación 1 sobre H rad por AS. Entonces, esquemáticamente hablando, esos mecanismos, muchachos, trabajan, ojo, y acá es muy importante, y fíjense la utilidad tan grande. Acá son mecanismos que trabajan al mismo tiempo. Al trabajar al mismo tiempo quiere decir que están en paralelo. Entonces, el R de la convección y el Q de la radiación, perdón, el Q de la convección y el Q de la radiación son los que resultan de este Q inicial que viene seguramente de la parte de conducción y que parte se transfiere por convección, parte por radiación. ¿Qué es mitad y mitad? No, no necesariamente. Depende de las condiciones de convección, depende de las condiciones de radiación. Lo importante es que la continuidad de la energía y la ley de la conservación de energía dice que Q punto es igual a Q de convección más Q de radiación. Esto es válido ya sea térmicamente hablando o en un circuito eléctrico. Ustedes saben que las intensidades, cuando hay resistencias en paralelo, se suman para que dé la intensidad anterior, ¿ok? La que está antes de, digamos, de cuando se abre. Y se define acá una H combinada como la suma de las dos. A veces se la definen así. Entonces, acuérdense, cuando uno hable de H combinada, es la suma de la resistencia de convección, que fue la que definimos anteriormente, esta de acá, y el H de radiación, que sabemos que es este, ¿ok? Entonces, ya con eso, muchachos, podemos empezar a hacer análisis de circuitos térmicos. Entonces, hagamos y entendamos un pequeño análisis de circuito térmico en una pared plana. Entonces, imagínense una pared plana, ¿cierto? Donde las temperaturas varían de esta forma. Si están más arriba es porque es una temperatura mayor, si está más abajo es porque es una temperatura menor. Entonces, acá hay una temperatura de infinito y acá hay una temperatura de infinito. Acá hay un fluido, acá hay otro fluido, acá hay una temperatura de la pared al lado izquierdo, temperatura de la pared al lado derecho. Entonces, ¿por qué yo tengo tres resistencias? Pues porque estoy modelando con un circuito térmico, ya es un circuito térmico, porque tiene más de una resistencia, la situación térmica que yo estoy viviendo. Entonces, me paro acá y digo, punto de temperatura 1. De T infinito 1 a T1, ¿qué hay? Hay una resistencia por convección, que es 1, ¿cierto? Sub 1, como yo la quiero llamar. Desde T1 a T2 hay una resistencia de la pared, que la puedo llamar resistencia de conducción o resistencia de la pared. Y de T2 a T infinito 2 hay otra resistencia de convección. Y lo importante, muchachos, es que de aquí hasta acá, ojo con esto, y esa es la gran, digámoslo así, utilidad de estos análisis, es que el Q punto que fluye por acá es el mismo que fluye por acá y es el mismo que fluye por acá. Es la energía térmica en forma de calor. ¿Y ese cómo lo podemos determinar? Lo podemos determinar por la diferencia de los extremos de ese circuito. Entonces, T infinito 1 menos T infinito 2, ¿sobre qué? Sobre la suma de las resistencias. Piensen en lo que ustedes hacían en circuitos eléctricos. Unos circuitos eléctricos, para saber la intensidad, lo que hace es, diferencia de potencial, y sumo las resistencias para hallar una resistencia total. Acá es exactamente lo mismo, pero uno utiliza la parte térmica. ¿Entendido eso, muchachos? Porque esto es la base para todos los análisis que vamos a hacer ahora. Y si los queremos complicar un poquito más, ya es un poquito poniéndole, digamos, más resistencias, combinando serie con paralelo, y en fin. Entonces,
¿Hasta acá alguna pregunta? O la pregunta, digamos, podría salir cuando hagamos un ejemplo. Este es el circuito eléctrico equivalente, sencillamente, para pues recordar que venimos de este concepto eléctrico y estamos pasando al circuito térmico, ¿cierto? Pero este no nos interesa analizarlo porque no es la situación que estamos analizando, simplemente de acá nosotros concluimos esto. Y esto pues viene básicamente de que un flujo de calor por convección que va hacia la pared es igual a un flujo de calor por conducción que atraviesa la pared y es igual a un flujo de calor por convección que va desde la pared, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer esto. Yo puedo igualar, porque esto yo ya lo conozco, esta es la ley del enfriamiento de Newton. Si yo conozco el H1 acá y conozco el H2 acá, pues los puedo poner y el K, que es una propiedad del material. Entonces, fíjense lo interesante. Miren lo que vamos a hacer acá. Miren esta ecuación y acá, ¿qué estamos haciendo? Simplemente la estamos rearreglando un poquito algebraicamente, ¿cierto? Para ponerla en términos de ¿qué? De lo que yo ya llamé resistencias de convección en 1 y en 2 y resistencia de conducción. Entonces, fíjense que es lo mismo de acá y fíjense que esto que yo puse acá es lo que yo ya había dicho, que la resistencia total y la diferencia de temperaturas entre 1 y 2, y entonces la resistencia total es la suma de las tres resistencias y es esta suma. Y esta formulita es bien útil para todos los análisis que tenemos, que no es siempre con 3 términos, puede ser con 4, con 5, con 6, dependiendo de cuántas resistencias yo me encuentre en ese análisis, ¿cierto? Entonces, miremos cómo trabajar las paredes multicapa. Creo que ya se Profe, consumieron los ¿puede 15 dejarla antes? minutos. ¿Ya Yo creo que continúa, ya profe? consumimos los 15 minutos porque es que ya pasamos de las 6:30 y eh, pasamos de las 5:30, perdón, estamos bien. Listos. No voy con multicapa. Multicapa es esto. Pero entonces lo que sí les pido el favor es que revisen esto. Ojo con los problemas que hicimos. Entiéndanlos bien y hagan más de ese tipo y métanse con esto de las resistencias térmicas equivalentes. Vamos a mirar más de esto la próxima clase y ahí sí les dejo como una tareita integrada de las dos cosas para que lo hagan bien jalado, bien para presentar y practiquen para un quiz que tendremos que hacer antes de un parcial y después hacer el parcial, porque esto es así de rápido. Entonces, yo los dejo acá, muchachos, porque si no, los otros chicos dirán que no hicimos el laboratorio. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, chao, nos vemos. Listo, profe. Hasta luego.